Hola, muy buenas noches, o noches, días, tardes, ¿no? El tema que les voy a pasar a exponer se llama arreglos matricionales. Mi nombre es José Alfredo Cabrera Evaristo. Comencemos, matrices, origen y definición. Origen. El origen de las matrices es muy antiguo. Los cuadros latinos y los cuadros mágicos se estudiaron desde hace mucho tiempo. Un cuadro mágico de 3 por 3 se registra en la literatura china de 650 años antes de Cristo. Es una larga historia del uso de las matrices para resolver ecuaciones lineales. Un importante texto matemático chino que proviene del año 300 a.C. a 200 a.C. 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas. Yu Shang Zhang Shu es el primer ejemplo conocido como el método de las matrices para resolver en un sistema de ecuaciones simultáneas. Definición. Una matriz es un arreglo rectangular de números colocados entre paréntesis, cuadrados o líneas dobles. Una matriz se representa mayormente por paréntesis o corchetes. Las matrices se denotan por medio de letras mayúsculas y sus elementos con la misma letra en minúscula, con un doble subíndice donde el primero indica la fila y el segundo de la columna a la que pertenece. Aplicaciones. Hoy en día hay muchas aplicaciones en campos de diversos como el control de inventarios en las fábricas, teoría cuántica en física, análisis de costos en transportes y otras industrias, problemas de estrategias en las operaciones militares y análisis de datos en psicología y sociología. Aplicaciones matemáticas. Cálculo numérico en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, de las ecuaciones diferenciales y sus derivadas parciales, además de su utilidad para el estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Las matrices aparecen de forma natural en geometría, estadística, económica, informática, física, etc. Nos llevan a conocer un sinfín de métodos que nos facilitan algunos problemas matemáticos, ya que las matrices representan de forma implícita una particular relación evolutiva. Para empezar, las matrices se pueden utilizar en ingeniería. Es una especialidad que el uso de procesos de acciones también se hace uso de las matemáticas, ya que se utiliza para el diseño de sistemas estructurales en las diversas áreas en las que ocupa la ingeniería. Pues, por ejemplo, las matrices se aplican en el área de ingeniería al óptimo manejo de recursos matemáticos y controlados desde un sistema. Podemos denotar además que las matrices tienen su importancia en el manejo de sistemas de información fundamentales. También se llega a utilizar en ingeniería civil. Ingeniería civil es una especialidad que nos adhiere a la sociedad mediante el diseño y la ejecución de obras, y en el proceso de sus acciones también se hace uso de las matrices, ya que se utilizan para el diseño de sistemas estructurales en las diversas áreas que ocupa la ingeniería civil. Las matrices sirven para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Estos a su vez tienen múltiples aplicaciones en el área de ingeniería, dando lugar a un óptimo manejo de recursos humanos y de materiales monitoreados y controlados desde un sistema de diseño, dando así paso a la modernidad y la ingeniería del futuro. Ingeniería informática. La utilización de matrices constituye actualmente una parte esencial de los lenguajes de programación, ya que la mayoría de los datos se introducen en los ordenadores como tablas organizadas en filas y columnas, hojas de cálculo, ya sea en hojas de cálculo, perdón, o bases de datos. También se llega a ocupar en ingeniería de sistemas. En la programación lineal se emplea ampliamente los sistemas de ecuaciones e inecuaciones. Estos, como ya he dicho, se resuelven velozmente mediante matrices. Esta misma técnica se emplea en los sistemas de tomas de decisiones en tomas de decisiones la dejamos. En otras aplicaciones se utilizaría en análisis de estructuras, manejo de información fundamentales, llevar a cabo proyectos de desarrollo sistematizados, un mejor control de perfil técnico, formular una partida teórica de diseño de puentes, vías, calzadas, área de estudios técnicos, resolver sistemas de ecuaciones, almacenamiento de información óptima en sistemas, análisis de precios y costos. Pues también se llega a dar un dado caso que las matrices se llegan a ocupar en videojuegos de sistemas
de simulación, ¿no? En sistemas de simulación se emplean muchas veces para representar de una forma abstracta ciertas estructuras de datos que pueden representar a algunas entidades del dominio. En estudio, por ejemplo, se puede representar o concebir el mapa de un terreno de un juego como una matriz. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas noches, o noches, días, tardes, ¿no? El tema que les voy a pasar a exponer se llama arreglos matricionales. Mi nombre es José Alfredo Cabrera Evaristo. Comencemos, matrices, origen y definición. Origen. El origen de las matrices es muy antiguo. Los cuadros latinos y los cuadros mágicos se estudiaron desde hace mucho tiempo. Un cuadro mágico de 3×3 se registra en la literatura china de 650 años antes de Cristo. Es una larga historia del uso de las matrices para resolver ecuaciones lineales. Un importante texto matemático chino que proviene del año 300 a.C. a 200 a.C. 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas. Yu Shang Shu es el primer ejemplo conocido como el método de las matrices para resolver en un sistema de ecuaciones simultáneas. Definición. Una matriz es un arreglo rectangular de números colocados entre paréntesis, cuadrados o líneas dobles. Una matriz se representa mayormente por paréntesis o corchetes. Las matrices se denotan por medio de letras mayúsculas y sus elementos con la misma letra en minúscula, con un doble subíndice donde el primero indica la fila y el segundo de la columna a la que pertenece. Aplicaciones. Hoy en día hay muchas aplicaciones en campos de diversos, como el control de inventarios en las fábricas, teoría cuántica en física, análisis de costos en transportes y otras industrias, problemas de estrategias en las operaciones militares y análisis de datos en psicología y sociología. Aplicaciones matemáticas. Cálculo numérico en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, de las ecuaciones diferenciales y sus derivadas parciales, además de su utilidad para el estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Las matrices aparecen de forma natural en geometría, estadística, económica, informática, física, etc. Nos llevan a conocer un sinfín de métodos que nos facilitan algunos problemas matemáticos, ya que las matrices representan de forma implícita una particular relación evolutiva. Para empezar, las matrices se pueden utilizar en ingeniería. Es una especialidad que el uso de procesos de acciones también se hace uso de las matemáticas, ya que se utiliza para el diseño de sistemas estructurales en las diversas áreas en las que ocupa la ingeniería. Pues, por ejemplo, las matrices se aplican en el área de ingeniería al óptimo manejo de recursos matemáticos y controlados desde un sistema. Podemos denotar además que las matrices tienen su importancia en el manejo de sistemas de información fundamentales. También se llega a utilizar en ingeniería civil. Ingeniería civil es una especialidad que nos adhiere a la sociedad mediante el diseño y la ejecución de obras, y en el proceso de sus acciones también se hace uso de las matrices, ya que se utilizan para el diseño de sistemas estructurales en las diversas áreas que ocupa la ingeniería civil. Las matrices sirven para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Estos a su vez tienen múltiples aplicaciones en el área de ingeniería, dando lugar a un óptimo manejo de recursos humanos y de materiales monitoreados y controlados desde un sistema de diseño, dando así paso a la modernidad y la ingeniería del futuro. Ingeniería informática. La utilización de matrices constituye actualmente una parte esencial de los lenguajes de programación, ya que la mayoría de los datos se introducen en los ordenadores como tablas organizadas en filas y columnas, hojas de cálculo, ya sea en hojas de cálculo, o bases de datos. También se llega a ocupar en ingeniería de sistemas. En la programación lineal se emplea ampliamente los sistemas de ecuaciones e inecuaciones. Estos, como ya he dicho, se resuelven velozmente mediante matrices. Esta misma técnica se emplea en los sistemas de tomas de decisiones en tomas de decisiones la dejamos. En otras aplicaciones se utilizaría en análisis de estructuras, manejo de información fundamentales, llevar a cabo proyectos de desarrollo sistematizados, un mejor control de perfil técnico,
Formular una partida teórica de diseño de puentes, vías, calzadas, área de estudios técnicos, resolver sistemas de ecuaciones, almacenamiento de información óptima en sistemas, análisis de precios y costos. Pues también se llega a dar un dado caso que las matrices se llegan a ocupar en videojuegos de sistemas de simulación, ¿no? En sistemas de simulación se emplean muchas veces para representar de una forma abstracta ciertas estructuras de datos que pueden representar a algunas entidades del dominio. En estudio, por ejemplo, se puede representar o concebir el mapa de un terreno de un juego como una matriz. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas noches, o noches, días, tardes, ¿no? El tema que les voy a pasar a exponer se llama arreglos matricionales. Mi nombre es José Alfredo Cabrera Evaristo. Comencemos, matrices, origen y definición. Origen. El origen de las matrices es muy antiguo. Los cuadros latinos y los cuadros mágicos se estudiaron desde hace mucho tiempo. Un cuadro mágico de 3×3 se registra en la literatura china de 650 años antes de Cristo. Es una larga historia del uso de las matrices para resolver ecuaciones lineales. Un importante texto matemático chino que proviene del año 300 a.C. a 200 a.C. 9 capítulos sobre el arte de las matemáticas. Yu Shang Shu es el primer ejemplo conocido como el método de las matrices para resolver en un sistema de ecuaciones simultáneas. Definición. Una matriz es un arreglo rectangular de números colocados entre paréntesis, cuadrados o líneas dobles. Una matriz se representa mayormente por paréntesis o corchetes